En esta parte del curso vamos a estudiar la interacción de un átomo con radiación electromagnética. Para esto necesitamos desarrollar lo que se conoce como teoría de perturbaciones dependiente del tiempo. Primero consideremos qué es lo que vamos a decir por radiación electromagnética. Entonces, suponemos que el átomo está en presencia de una onda electromagnética con todas las características que nos gustan, una onda plana, monocromática y linealmente polarizada. Entonces podemos escribir el campo eléctrico de esta onda como una amplitud E0, una dirección de polarización epsilon y un término oscilante que tiene la dependencia K.R menos omega t. Conste que si sabemos el campo eléctrico, las ecuaciones de Maxwell nos dicen que también asociada a esta onda hay un campo magnético perpendicular al campo eléctrico y a la dirección de propagación K. La energía clásica de interacción de un electrón, una partícula cargada con carga menos e, que está en la posición R con este campo, está dado por el producto punto de la carga del electrón por su posición y punto el campo eléctrico. Sustituyendo entonces este campo eléctrico, obtenemos una energía de interacción que es menos E0 epsilon punto R por el coseno de KR menos omega t. Este es el término, a final de cuentas, que tenemos que agregar al hamiltoniano del átomo. Queremos entonces estudiar la dinámica debida a un hamiltoniano que ahora es la suma del hamiltoniano del átomo libre H0 más este potencial que depende de R y de T. Es la primera vez en esta clase que aparece un término en el hamiltoniano que depende explícitamente del tiempo. Queremos resolver entonces la ecuación de Schrödinger, pero ahora dependiente del tiempo. Suponemos conocida la solución de estados estacionarios del átomo libre, quiere decir del hamiltoniano H0. Conocemos el conjunto de eigenfunciones y eigenenergías de H0. Lo denotamos así, donde la función es phi y las energías son EI, y hacemos explícita la expresión de la phi como el producto del exponencial de la energía por la función espacial UI de R. Estas funciones satisfacen la ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo, que es H0 aplicado a phi y nos da EI multiplicada por la función phi I también. Este conjunto de funciones es un conjunto completo. Entonces, la solución con nuestro hamiltoniano que depende del tiempo, la vamos a proponer la función de onda como una expansión en este conjunto completo de funciones phi i, donde ahora los coeficientes de la expansión Ci dependen explícitamente del tiempo. Sustituimos esta función en la ecuación de Schrödinger. Necesitamos el efecto de aplicar H a psi. H le escribimos como H0 más B. H0 lo que hace es bajar la energía, darnos el valor de la energía multiplicada por la misma función de cada estado. Y la B pues es multiplicar la UI por la función B. Por otra parte, esto debe ser igual a IH barra por la parcial de psi respecto del tiempo. Calculamos la derivada parcial, es la derivada de un producto de funciones. Muy simple, aquí está. Y notar, por favor, que el primer término de la expresión de H psi es idéntico al segundo término de la derivada parcial de psi respecto de t. Como los dos aparecen de los dos lados de la igualdad, se cancelan y resulta entonces una ecuación simple que nos relaciona las derivadas de los coeficientes de expansión, las derivadas temporales, en términos de los coeficientes y el potencial o la energía potencial de interacción V. Ahora, para continuar con la solución, lo que hacemos
en todos estos casos es multiplicamos de los dos lados de esta igualdad por el complejo conjugado de una de las funciones que conocemos, uj, digamos, complejo conjugado, e integramos sobre todas las coordenadas. Lo hacemos aquí. Entonces, fíjense que la integral de la derecha es un integral que es la relación de ortogonalidad de las funciones us, y eso entonces nos da una delta de ij, y a la hora entonces de hacer la suma se colapsa a un solo término cuando i es igual a j. Por otro lado, la integral que aparece en el lado izquierdo la vamos a llamar, para simplificar, una v de ji, y que fíjense cómo esté integrada sobre las coordenadas espaciales, solo va a ser una función de t. Entonces a esta la llamamos vji de t. Bueno, entonces obtenemos una ecuación para cada una de las derivadas temporales de los coeficientes cj. Cj va a ser entonces igual a menos i entre h barra por la suma sobre todos los estados de los coeficientes Cis por esta exponencial compleja, que es de la diferencia en energías entre los estados I y J, multiplicadas por esta función, este integral que tarde o temprano vamos a calcular, nu ji de t. Para simplificar, llamamos omega ij a la diferencia en energías dividida entre h barra, y entonces podemos escribir esta derivada temporal en términos de estas frecuencias omega y j. Fíjense que hasta ahora no hemos hecho absolutamente ninguna aproximación. Este conjunto de ecuaciones es totalmente equivalente a la ecuación de Schrödinger original. Lo que sí, entonces vamos a considerar lo siguiente. Supongamos que en el tiempo t igual a 0 es cuando encendemos la onda electromagnética. En ese momento, cuando encendemos la onda, el átomo necesariamente se encuentra en uno de sus eigenestados, digamos el estado UN. Esto quiere decir que para t igual a 0, los coeficientes 6 todos son 0, excepto aquel en el que i vale n. Entonces podemos escribir ci de 0 como delta de in. Bueno, la teoría de perturbaciones dependientes del tiempo nos dice que vamos a considerar que esta suposición, ci es igual a delta in, sigue siendo válida después de que encendemos el campo. Entonces, en la relación que obtuvimos, del lado derecho ponemos ci igual a delta in. Nuevamente, la suma se colapsa a un solo término cuando i es igual a n, y obtenemos una ecuación extraordinariamente simple, donde aparece entonces la derivada temporal del coeficiente cj en términos de la frecuencia angular omega nj por el valor de esta integral de jn. Esta expresión ya es una expresión trivial, puede ser integrada, integramos de los dos lados y obtenemos entonces una expresión en principio cerrada para los coeficientes cj. Bueno, ¿cómo vamos a interpretar este resultado? La mecánica cuántica nos dice que el módulo al cuadrado de este coeficiente cj nos da la probabilidad de encontrar en el tiempo t al átomo en el estado j, sabiendo que para t igual a 0 el átomo se encontraba en el estado n. Entonces vamos a interpretar a este coeficiente cj de t al cuadrado como la probabilidad de transición del estado n al estado j debida a el campo electromagnético. La teoría de perturbaciones nos permite calcular este coeficiente bajo la suposición de que esta probabilidad nunca se acerca a la unidad. Quiere decir, nunca vamos a tener una probabilidad de 1 de producir la transición. Conste, esto es algo que tenemos que comprobar más adelante. Bueno, para continuar necesitamos hacer una aproximación diferente para poder calcular esta integral de jn del tiempo.
regresemos a la expresión. Esta BJN es la integral del complejo conjugado de la función J, el potencial y la función UN. Sustituimos el potencial que teníamos originalmente, menos E es 0, epsilon.r, coseno de k.r menos omega t. Para hacer las cosas un poquito más simples, vamos a suponer que la onda está polarizada a lo largo del eje X, entonces el epsilon.r nos da la coordenada X. Entonces, esta es la integral que queremos evaluar ahorita. Para simplificar la ecuación, vamos a analizar el término k.r en el coseno. Sabemos que la magnitud del vector de propagación está dada por 2pi entre lambda, donde lambda es la longitud de onda de la radiación que estamos usando, mientras que el tamaño característico de R es el tamaño de la distancia del electrón al núcleo, que sabemos que es del orden del radio de Bohr. Entonces, si tomamos en cuenta, por ejemplo, que el lambda la queremos en el visible, una longitud típica, o longitud de onda típica del visible son 500 nanómetros, entonces k.r es aproximadamente 2pi por el cociente de A0 entre lambda, y esto es del orden de 10 a la menos 4, que es mucho, mucho menor que 1. Luego entonces, en el coseno vamos a poder despreciar este término k.r. Esto básicamente es algo que hemos experimentado, por ejemplo, cuando tenemos una onda y esa onda interactúa con algo que tiene dimensiones pequeñas comparadas con la longitud de onda. Por ejemplo, un corchito en el agua. La onda que pasa por el corchito hace subir al corchito para arriba y para abajo. Si en lugar de tener un objeto pequeño tuviéramos un objeto extendido, sería muy importante considerar las distintas partes de ese objeto extendido en relación a la longitud de onda. Entonces, usando este símil, esto nos permite visualizar de alguna manera la aproximación dipolar eléctrica. El átomo es pequeño comparado con la longitud de onda de la luz que estamos empleando. En esta aproximación dipolar eléctrica, entonces necesitamos calcular el coseno, ya lo podemos sacar de la integral, y necesitamos calcular una integral de x entre los estados UJ y UN. A esto llamamos el elemento de matriz XJN, que es el elemento de matriz de transición dipolar eléctrica. Esta es una propiedad del átomo y en principio la podemos calcular. De hecho, estas XJN las vamos a poder calcular en una tarea para transiciones entre los estados 1s y 2p en hidrógeno atómico. Conste que no nada más vamos a calcular el elemento de matriz de X, sino también de Y y de Z. Vamos a tener que calcular entonces 3 integrales para cada par de estados. Como el estado 2p de hidrógeno tiene 3 posibles proyecciones ml, menos 1, 0 y 1, en realidad en la tarea van a calcular 9 integrales. No se apuren, las integrales, si las hacen con cuidado, sobre todo si se fijan primero en la dependencia en phi, van a poder determinar muy rápidamente cuándo esas integrales son 0 o pueden ser diferentes de 0. Bueno, ahora entonces podemos sustituir estas DES-JCNs para obtener la probabilidad de transición, lo que haremos en el siguiente video.